Tengo el honor de estar en comunicación con el señor presidente de la República del Perú, Manuel Merino de Lama, expresidente, pero se le dice por protocolo presidente. Así que ahí empiezo con esta entrevista. Manuel, muchísimas gracias por esta comunicación. Primero, Juan, agradecer la oportunidad de salir en tu programa. Un saludo cariñoso y fraterno a todo el pueblo y a todo el país de Argentina. Estando a puertas del Año Nuevo y habiendo pasado la Navidad, que creo que son fechas fundamentales para la familia, y estando enfrente de una pandemia que nos viene azotando al mundo entero y fundamentalmente a toda Sudamérica, pedirle al Todopoderoso nos pueda dar la fortaleza y le dé la sabiduría a las autoridades que tenemos de turno para poder tomar las mejores acciones necesarias para poder superar esta pandemia y para poder mejorar la economía y la oportunidad de fuente de trabajo, que es lo que queremos todos los sudamericanos en cada uno de nuestros países. Un abrazo nuevamente, un feliz año 2021 y que sea el Todopoderoso que nos ilumine y tengamos mejores perspectivas para este año 2021. Manuel, ¿se podría decir que cuando tú asumiste, diste una palabra de apoyo y de respaldo de la Iglesia Católica, esto generó rechazo y antipatía en los sectores reaccionarios de la izquierda peruana? Bueno, lo que está pasando aquí en el Perú, que es el comunismo, que le ha hecho mucho daño a muchos países del mundo y que creo que es lo que se quiere restablecer en el Perú y que hay que tener bastante cuidado porque tanto el Partido Morado como la izquierda, acá le llamamos los caviares, y la izquierda, de una u otra manera se han rearmado, y digo se han rearmado porque desde el gobierno del señor Alejandro Toledo y luego el gobierno del señor Ollanta y luego el gobierno del propio Alan García, de una u otra manera tuvieron un direccionamiento hacia la izquierda. Y cuando terminamos con el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, que lamentablemente entró en situaciones complicadas, y digo entró en situaciones complicadas porque nosotros terminamos, yo he sido parlamentario 3 veces. He sido parlamentario 2001, 2006, he sido parlamentario 2011, 2016. Y recordemos que la izquierda en ningún momento tuvo un respaldo absoluto. Siempre la izquierda de una u otra manera se respaldó a través de algunos candidatos que tuvieron algún espacio quizás no muy interesante, pero que tuvieron presencia en el Congreso de la República. Pero ellos estratégicamente se fueron colocando en algunos cargos públicos y fueron generando de una u otra manera una estructura que es la que hemos podido visualizar hoy día todos los peruanos. Y digo, podemos visualizar cuando llega Pedro Pablo Kuczynski lo lleva como acompañante al señor Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, recordemos que estuvo en el famoso Baguazo. Martín Vizcarra tenía tendencia izquierdista y ha tenido tendencia de una u otra manera pegada al APRA en sus inicios, pero siempre ha estado vinculado al trabajo, digamos, estatal. Yo tengo una investigación que hicimos a Martín Vizcarra en el año 2001-2006, donde se le encuentra ya responsable en Moquegua de algunas obras de infraestructura, donde él estuvo desempeñando el cargo en el proyecto especial de Moquegua. Entonces, ya él vinculado a estos temas con más de 42 juicios, él había hecho una estructura fuerte en su zona de Moquegua, que lo tenía cuidando, digamos, a que los procesos de investigación que tenía el Ministerio Público no avancen y los que tenía el Poder Judicial también se congelen. Y con esa estructura él entra en la plancha presidencial del señor Pedro Pablo Kuczynski. Y desde que él entra, él empieza a conspirar contra el señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero Manuel, Hecho que lo yendo más logra. digamos, al fondo de la pregunta, ¿piensas que tu catolicismo de brindarte a Dios cuando asumiste la presidencia, esto pudo generar una animadversión contra ti de sectores de la izquierda a nivel político y a nivel periodístico, fundamentalmente, como el Grupo La República? Así es, ellos se sumaron naturalmente en la posición religiosa y católica que tengo. Y se sumaron porque ellos son muy liberales, no sé cómo poder decir la palabra, pero eso ayudó a que ellos articulen todo un plan que fue lo que dio como consecuencia que conspiraron no contra Manuel Merino, sino contra la presidencia, Así es, que contra la institución. por derecho constitucional le correspondía al Congreso de la República asumir quien presidía el Congreso. Eso es bueno decirlo, porque recordemos que yo como presidente del Congreso, ya la propia situación que se presentó en la primera vacancia, luego el negarle la confianza al gabinete del señor Pedro Cateriano, que es parte de la estructura de esta izquierda caviar,
naturalmente originó ya una coyuntura de poder tenerlo como enemigo a Manuel Merino. Y yo me sometí a 2 procesos de censura en el Parlamento Nacional que fueron de una u otra manera promovidos por estos partidos de izquierda, que no prosperaron. Y cuando se dio el tema de la vacancia del señor Vizcarra, el tema de la vacancia se da porque los propios socios del señor Vizcarra ponen al descubierto situaciones que eran realmente imposible poder permitir que este señor continúe en el cargo. Yo no voto en los 105, Manuel Merino no vota. Votan 105 valientes parlamentarios que yo los felicito porque creo que en cualquier circunstancia un personaje que dirige el país no puede de ninguna manera tener los problemas que tenía el señor Vizcarra, que tenía más de 42 juicios pendientes en Moquegua, pero más de eso, que tenía todas las señales de los propios testigos protegidos, de las propias declaraciones que se habían dado, los WhatsApp que se habían publicado a través de los propios medios, que de una u otra manera tenían vinculación con Odebrecht, son los que se ponen al descubierto y son los que dan como respuesta que el Congreso, valientemente en esta sesión, digamos, que se vino desarrollando desde la aprobación de los 26 votos que se necesitaban para poder proceder a presentar la vacancia al señor Vizcarra, desde los 52 votos que se necesitaban para la admisibilidad y luego los 105 votos, de los cuales se necesitaban 87 votos, creo que es la clara evidencia que era un tema constitucional, que no había nada ilegal, que no había ningún golpe de Estado. Pero sin embargo ellos lo pintaron como que era un golpe de Estado, y cuando aparentemente el señor Vizcarra se retira de Palacio de la manera más tranquila, él se retira porque ya había organizado toda una conspiración contra el gobierno del señor Merino. Y digo esto porque los resultados están a la vista. Nosotros nunca asumimos el mando del Comando Conjunto ni de la Policía Nacional, pero cuando llegamos a Palacio encontramos un palacio vacío, sin ningún funcionario, habían renunciado los ministros de Estado, cuando eso es totalmente irregular. El ministro puede renunciar, pero el ministro se mantiene en el cargo hasta que asuma el nuevo gabinete, hasta que asuma el reemplazo del ministro que ha renunciado y naturalmente el gobierno tenga una continuidad en el trabajo. Aquí se utilizó todo el sistema del aparato del Estado a través de los prefectos que los tenemos establecidos en todo el país. Se utilizó algunos presidentes de los gobiernos regionales o gobernadores regionales, se utilizaron algunos alcaldes que de una u otra manera fueron Y al arzobispo de Lima, hay que decirlo también, que cuando vacaron a Vizcarra salió a decir que el Congreso tomó una medida apresurada, lamentablemente quiso formar parte de este complot contra ti, el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, que representa el ala izquierda de la Iglesia Católica Peruana. Lamentablemente el arzobispo Castillo se sumó. Y ahí están las consecuencias. El día de hoy las consecuencias que estamos pagando es justamente toda esta conspiración que se hizo contra Manuel Merino y el gobierno. Pues yo creo que yo lo pongo por encima de Manuel Merino al gobierno, al Estado peruano, que viene padeciendo de situaciones graves en este momento, que lamentablemente el presupuesto que dejó asignado el señor Vizcarra no se ha tocado absolutamente para nada. Aquí hay un cogobierno, como lo hemos dicho nosotros en algunos medios de comunicación, y le pedimos que haga un deslinde al señor Francisco Sagasti, que haga un deslinde que permita realmente que tengamos la confianza los peruanos de que no vamos a dejar que esto sea borrón y cuenta nueva. Aquí tiene que investigarse. Aquí la fiscal de la Nación tiene la gran responsabilidad, que así como ha sido demasiado activa en poner la denuncia contra Manuel Merino por los 2 jóvenes fallecidos, de donde creo que todos los jóvenes tienen el derecho a marchar, pero lo que no se puede permitir es la violencia. Y la Policía Nacional del Perú, que son nuestros héroes frente a la pandemia, que han tenido más de 500 policías fallecidos, naturalmente hoy día no podemos catalogarlos como que son los criminales, como que son los asesinos. Eso creo que nos pone en peligro nuestra democracia y los que somos peruanos tenemos que defenderla. La Iglesia Católica ha sufrido consecuencias a raíz justamente de la participación del propio Monseñor. El Monseñor debió haberse mantenido al margen, porque creo que la Iglesia hay que defenderla por sobre todo. Así es, es otra institución muy importante. Así es, y lamentablemente los hechos fueron así, y como es natural, yo a la familia la pongo por delante. Mi esposa, mis hijas, mis nietos, mi señora madre, mis hermanos, que son mi familia, cuando yo empecé a sentir de que habían sido prácticamente agredidos de manera sistemática a través de las redes, de un psicosocial, donde fueron hasta la puerta del departamento donde yo vivo, con carteles a la mano, con toda una logística preestablecida que no era casual. Cuando un joven sale a marchar, el joven puede salir con una cartulina, nosotros lo aceptamos, pero con juegos pirotécnicos,
con proyectores, con megáfonos a la mano, con banderas, con afiches. Ya esto es otro contexto. Y creo que no debemos dejar de señalar de que aquí toda esa conspiración hecha por el gobierno, el señor Vizcarra, a través de funcionarios o a través de personas allegadas, como es los prefectos, los propios gobernadores, los propios alcaldes, que no tuvieron ninguna capacidad de ejecución de gasto, pero que sin embargo se les seguía dando partidas económicas y su ejecución de gasto ya a fin de año era prácticamente ni el 20-25% de su gasto del 100% en obras de inversión que generan trabajo, que dan mejor También hubo una oportunidad. cosa muy grave, Manuel. Lamentablemente, muchos políticos y medios de comunicación te han discriminado porque eres provinciano, porque no tienes título universitario. ¿Qué nos puedes decir de este ataque tan bajo que te hicieron como persona, independientemente de tu calidad de presidente? Bueno, en primer lugar, efectivamente, yo vengo de una región pequeña, que es la región Tumbes, que es una de las más pequeñas quizás de todo el país, que tenemos 2 representantes y que tenemos aproximadamente 150.000 o 130.000 votantes. Es una región fronteriza que por historia es gloriosa, victoriosa e inmaculada de la patria. Así es. Ahí, cuando llegaron los españoles, porque los españoles ingresaron por Tumbes, no los dejamos penetrar a Tumbes y ellos pasaron a Piura. Cuando los conflictos bélicos que hemos tenido, nunca llegaron a Tumbes. O sea, Tumbes es la región inmaculada del país. Pero sin embargo, es pequeño, electoralmente no le interesa a ninguna autoridad, y efectivamente fue uno de los primeros cuestionamientos. Este congresista de Tumbes no tiene estudios profesionales, cuando en realidad en el ambiente político en que vivimos no necesitas estudios profesionales. Yo he sido 3 veces parlamentario, y dentro de mi labor parlamentaria siempre me he estado dentro del tercio superior de los Y hay funcionarios de la casos, República. Evo Morales y Lula da Silva presidieron Brasil y Bolivia respectivamente y no tenían títulos universitarios. Y dentro de todo hicieron buena gestión de gobierno. Y nadie los cuestiona. Efectivamente, efectivamente, y en estos momentos donde la familia, donde el entorno familiar, donde la decencia, la ética, la moral son fundamentales frente a la corrupción en la que nos encontramos en toda Sudamérica, creo que es lo que más valor tiene que tener. Es lo que tenemos que inculcar a nuestros hijos, como yo lo he hecho con mis 3 hijas que tengo, como lo estamos haciendo con nuestros nietos, como lo hemos hecho conjuntamente con mi esposa, que es maestra. Entonces, en ese sentido, yo creo que más allá de los hechos, yo soy una persona democrática, soy una persona de fe. Y en ese marco, estrictamente en la fe ¿Pero te que molestó tenemos, esta discriminación que te hicieron? naturalmente me molestaba la discriminación que se pretendía hacer, porque yo era consciente de que iba a poner todo mi esfuerzo y sabíamos que había que redireccionar los recursos económicos del Estado peruano, fundamentalmente enfocarlos al tema de salud. Recordemos que en el tema de salud, aquí en el caso de Perú, y no sé si será el mismo en el caso de Argentina, el Perú está en una buena condición económica. Sin embargo, la pandemia que se manejó desde el mes de marzo, a pesar que se sabía desde el mes de septiembre del año pasado, del año 2019, de que había una pandemia que se estaba viniendo, que ya estaba en la China, que estaba ya en Europa, y que había que hacer los preparativos, el 15 de marzo, cuando se declara el estado de emergencia con hacinamiento al 100%, en cuarentena, no teníamos camas UCI, no teníamos oxígeno, no teníamos hospitales, no teníamos pruebas moleculares que debieron haberse establecido con compras que el Estado hizo, con pruebas rápidas que no tenían registro sanitario. ¿Se puede Que decir que daban, uno de los motivos de derrocamiento que te hicieron, porque otra palabra no queda, un derrocamiento, fue tu labor fiscalizadora al gobierno de Vizcarra? y que no éramos del sistema de ellos. El sistema de ellos es que a través de los medios de comunicación han cogido un posicionamiento y la mentira la convierten en verdad. Es tal así que hasta el día de hoy se sigue tratando de menoscabar la capacidad que ha tenido Manuel Merino en los escasos 6 días que estuvimos en el gobierno de promulgar la AFP para que en este mes de diciembre esa gente, esos más de 3 millones de peruanos puedan cobrar sus aproximadamente $5.000 para llevarlo en el contexto del dólar americano, para poder saber en qué contexto estamos, que son 4 unidades impositivas tributarias, que cada una de ellas es 4.300 nuevos soles, pero en temas dolarizados estamos hablando de $5.000 por aportante, de un derecho que le asiste en una crisis económica, que logramos posicionar y dar una ley que quería ser observada por el Ejecutivo para potenciar los gobiernos regionales con un 2% del impuesto general a las ventas a partir del año 2022.
logramos establecer para que los adultos mayores y los niños los días domingos puedan salir conjuntamente con la familia a almorzar a los restaurantes. Y logramos establecer para que los carros particulares puedan salir los días domingos con la familia, que eran situaciones que había dado el gobierno del señor Vizcarra que no tenían ningún asidero legal. Y lo que es más, habíamos establecido de que teníamos que hacer una reprogramación en el debate de la ley de presupuesto que tenía que darse el 30 de noviembre, que permita refocalizar los recursos económicos, primero a la generación de trabajo, segundo, a todos estos temas en salud, poderlos restablecer, una planta de oxígeno que se compra y que lo han hecho algunos privados aquí en el Perú, en no más allá de 60 días lo han puesto en Perú. Y nosotros tenemos desde el mes de marzo, y si no contamos desde el mes de septiembre del año pasado, a la fecha, tenemos un sinnúmero de muertos que se han dado por falta de oxígeno. Entonces nosotros nos preguntamos, si normalmente la cifra de muertos en el Perú sobrepasa los 36.500 por el COVID-19, se ha dado justamente una información en el acto internacional y esta información representa que hemos tenido 85.000 muertos. Entonces, si le quita los 36.500, esos aproximadamente 50.000 muertos, en Sinadec, que nos hemos enterado, ¿a quién pertenecen? ¿A qué situación se dieron que fallecieron? Entonces, ahí hay que hacer una investigación profunda y creo que una de las decisiones más importantes que tomamos fue en la conformación del gabinete de persuadir a la misma ministra Macetti para que asuma, en este caso, el ministerio, en aras de que no haya un cambio, fundamentalmente, digamos, de las acciones positivas que tenían que darse por parte del gobierno, pero también hacer las correcciones necesarias. ¿Por qué se trajeron pruebas rápidas? ¿Por qué no entramos a las pruebas moleculares? ¿Qué es lo que pasó estrictamente en el ámbito, digamos, de la competencia que tenía el Ministerio de Salud? ¿Por qué no hemos adquirido camas UCI? ¿Qué es lo que pasa con las plantas de oxígeno? ¿Por qué no se aceptó no solamente la compra de plantas de oxígeno, sino las donaciones de privados que fueron negadas por el gobierno del señor Vizcarra? ¿Y cuáles son las acciones que se iban a dar para la reactivación económica en la generación de trabajo, para los jóvenes, en los reactivas que se habían dado, que eran por 60.000 millones, esos reactivas de dólares, 60.000 millones de dólares se habían dado por los reactivos que generalmente habían beneficiado a las propias instituciones financieras para reprogramar sus créditos con sus clientes morosos, con los propios, en este caso, medios de comunicación, que se les proporcionó créditos a través de reactivas donde la garantía la da el propio Estado. Entonces estos temas tenían que verse de una manera prioritaria. Hoy sí nos preocupa porque el señor Sagasti asumió la presidencia y sentimos que hay un continuismo. Hemos visto, por ejemplo, las actitudes de parte del propio presidente con el nombramiento y el derrocamiento de 18 generales inicialmente y al final terminaron 20 para poder poner gente de su entorno. Eso nos preocupa. Acaba de llegarnos una denuncia de los comandantes de los ascensos a coronel, donde nuevamente en el curso de comandante a coronel se ha direccionado para poder poner la gente de su entorno. Igual está sucediendo en los medios menores. O sea, realmente preocupante porque se ha lesionado la Policía Nacional. Posteriormente a mi descenso como presidente de la República, se han levantado situaciones sociales que están pendientes por el Estado peruano, como es la ley agraria de promoción agraria, y hemos tenido más de 7 muertos. Y no ha habido digamos, una respuesta por parte de la fiscal de la Nación para poder inmediatamente conforme lo hizo con Manuel Merino, cuando no tenía el mando superior de las Fuerzas Armadas, denunciarlo como corresponsable de estas muertes violentas, que creo que fue gente infiltrada y que tiene que investigarse profundamente. Incluso ahora No está hemos visto sufriendo amenazas. Hubo problemas con custodios, incluso vulneraron la seguridad de tu familia y tuya al dar datos de que tuvieron que hacer un viaje familiar al exterior y difundir los números de pasaporte. ¿Qué nos puedes decir de esta persecución tan abierta que está haciendo el gobierno de Sagasti, que aparentemente para algunos medios es un gobierno democrático y tú eras el dictador? ¿Qué nos puedes decir de esta contradicción? Efectivamente nos preocupa. Yo tuve un viaje el 12 de diciembre a la ciudad de Trujillo, La Libertad. Y ese mismo día la seguridad de mi entorno, que corresponde, digamos, porque por derecho me corresponde, me acompañó al aeropuerto y luego fue a una reunión familiar y fue asaltada y fue prácticamente casi asesinada. Ella tuvo que perder su vehículo, que entró un proyectil que ella estaba justo yendo a recoger a su hijo.
y hicieron un sinnúmero de disparos, y es mi seguridad personal. Y la otra seguridad personal, su hijo ha sido asaltado, también con cuchillo, y le han quitado simplemente el celular. Entonces es un tema de amedrentamiento que se está dando sobre mi entorno. Y tengo que decirlo así públicamente porque nos preocupa que cuando yo viajo a Estados Unidos a una reunión familiar por fin de año, que ya la teníamos programada del año pasado con mi esposa, el pasaporte, que el único ente que lo recoge en Migraciones del Perú conjuntamente con mi ticket de viaje, haya sido fotografiado y haya sido sacado públicamente a través de las redes, haciendo una apariencia como que Manuel Merino estaba huyendo del país, cuando no tengo ninguna restricción para poder salir del país. Hay un proceso de Fue investigación un y viaje tiene que pagado llegarse por ti, no fue un viaje pagado por el Congreso de la República, fue algo privado. Así es, un viaje financiado por mi propio, digamos, recurso. Y lo que es más, un viaje donde también voy a hacer labores parlamentarias, porque tenemos ciudadanos peruanos aquí en Estados Unidos que tienen serios problemas y que con ellos también me voy a reunir después del 6 de enero. Tengo reuniones en Utah, voy a viajar a Utah, y eso lo estoy haciendo absolutamente con mis recursos, porque creo que ¿Temes nosotros que tenemos la atenten obligación. contra tu vida después de lo que pasó con tus custodios y al vulnerar tu seguridad personal difundiendo tus movimientos y la dirección de tu domicilio? ¿Temes que pase algo con tu vida? Naturalmente que es peligroso, porque recordemos que lo que ha sucedido en el Perú no es un tema solamente nacional. Pocos días antes de mi asunción al cargo, cuando ya se estaba, o sea, la vacancia presentada al señor Vizcarra, llegó el hijo de Soros a Perú, en un viaje privado. Y todos sabemos lo que ha sucedido en Guatemala. Incendiaron el Congreso de Guatemala. Sabemos la injerencia del señor Soros a través del IDL con el señor Gorriti. Igualmente creo que sabemos perfectamente lo que está sucediendo dentro del país, en el entorno, digamos, de las irregularidades, de los actos de corrupción como Odebrecht, donde ha puesto y ha sacado presidentes en toda Sudamérica. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay una preocupación propiamente de Manuel Merino, no por mi persona, sino por mi familia, por mis hijas, por mis nietos, por mi esposa, por mi señora madre, porque ellos andan solos, la seguridad la tengo yo, ellos no tienen seguridad. Y creo que eso lo ponemos en autos, lo hemos dicho públicamente en el Congreso de la República el día de ayer, y creo que hemos mandado una carta, señor ministro del Interior, para que se sancione drásticamente a ese señor funcionario de Migraciones que pertenece al Ministerio del Interior, las razones y los motivos por los cuales fotografió mi pasaporte y fotografió mi ticket de salida al lugar donde yo estaba yéndome prácticamente por fin de año pasar con la familia. Por el propio peligro y el temor de mis hijas de ya no ir a Perú. Yo tengo dos hijas que viven en Estados Unidos ya hace más de 10 años. Y tengo una tercera hija que vive conmigo en Perú. Entonces se tomó una decisión familiar que fue justamente salir de viaje para poder estar un poco más tranquilo, pero estas circunstancias que se han filtrado sí creo que nos preocupan notablemente y lo ponemos en este contexto. Ahora estás de regreso en el Perú, o sea, no fue con intenciones de escapar como dijeron, porque regresaste al país. No, yo voy a pasar fin de año, estoy en Estados Unidos, yo voy a pasar fin de año acá en Estados Unidos y regreso a Perú después del día 7 de enero, que es el día de túnel. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Esperemos poder hacer entrevistas más seguido, porque muchos peruanos confían en ti. Ojalá que puedas hacer un proyecto político a futuro. La gente sabe tu sinceridad, tu compromiso con la iglesia y tu rol fiscalizador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo para todos los argentinos. De una manera especial agradecerte la oportunidad que me has dado y nuevamente reafirmar que este año venidero 2021 sea de prosperidad y sea de esperanza de todo Sudamérica. Que podamos superar esta plaga de este COVID-19 que lamentablemente nos ha costado miles de vidas a todos los peruanos, que hoy está en el Reino Unido, en Europa, golpeando fuertemente y que esta segunda ola no nos golpee más vidas en Sudamérica. Que podamos tener la capacidad de poder encontrar la solución, no solo con las vacunas, sino con los propios instrumentos que tenemos en cada uno de nuestros países. Un abrazo, un feliz año, que Dios lo bendiga de una manera especial para ti y para toda tu familia. Igualmente, para más información sobre el Perú y nuestra región, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.